moviendo los conservadores. El problema es que pues tampoco tienen mucho peso, a lo mejor no les están haciendo mucho caso, sobre todo los sectores populares, pero de que se están moviendo, se están moviendo. Sí, una parte es esa, la de las encuestas, que claramente señalan pues, que ellos no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República. Está el libro, por ejemplo, ¿no?, de la Asociación Presidencial de Cepeda Patterson, y lo que dice es que quien se ha designado en el proceso interno de Morena va a ser presidente de la República. Ese es el tema. Y por el otro lado, esa misma inercia, digamos, de exposición y cobertura mediática y presión sobre las corcholatas de Morena ha generado que se descubra a estos otros perfiles. Por ejemplo, en esta tabla que presentan de las 200 y fracción quejas que se han acumulado, pues no vas a encontrar los nombres que has mencionado. Quienes concentran la mayor parte de las denuncias pues son quienes aspiran a este liderazgo al interior del movimiento. Estoy seguro que la mayor parte de estas quejas provienen de pues, despachos de litigio estratégico, de oposiciones, ¿no? Estoy hablando del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, pero creo que también es responsable aprovechar este espacio para hacer un llamado a quienes simpatizan con alguna de las corcholatas, a que no caigan en este juego fácil de presentar denuncias y atacar internamente, porque se genera este tipo de reacciones. O sea, yo creo que dentro de estas 200 y fracción de quejas no solamente están las de la oposición, para ser claros. Y aquí, pues, de nueva cuenta, llamar a la unidad, porque las fricciones internas que son ya llevadas al terreno jurídico, pues no abonan. ¿Y por qué te digo que tengo la apreciación de que pueden ser también golpes internos? Porque en ocasiones las quejas que están enderezadas contra alguno de los tres son exclusivas de esa persona. Es decir, no, las quejas de la oposición suelen ir en contra de los tres al mismo tiempo, y tú ves otro paquete de quejas que solamente atacan a uno o a otro. Y eso pues me parece que se debe también a golpeteo interno que nos lleva a esta situación. Si esas quejas no existieran, no se habrían emitido estas directrices de la tutela preventiva, Jorge. Ahora, sí, para claridad para nuestra audiencia, lo que se ordena es a Morena a que se comunique con la militancia, a que coloque esta resolución en sus redes oficiales, y a los tres aspirantes a que se abstengan de desarrollar este tipo de eventos en lo futuro, organizarlos o participar de ellos. Entonces, sí, es un freno, va escalando, digamos, el nivel de involucramiento de sanciones del instituto. Todavía no es algo grave, pero sí es algo importante que se tiene que atender. Déjame tocar otros dos puntos en esta conversación, estimado Hamlet. Primero, ha pasado un tanto de noche esta nota, pero me parece que es muy relevante y ya lo subí en un tuit. Planteo lo siguiente y lo tienen por ahí. Según los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Morena no pudo probar que Odebrecht hubiera financiado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Y sostengo, pues no le hace, ¿verdad? No le hace que Emilio Lozoya lo haya confesado y el propio representante de la constructora lo haya confirmado. Ambos dijeron, sí, claro, pues Lozoya estuvo ahí llevándose una millonada para la campaña de Peña Nieto. Hay que recordar que fue un hombre fundamental en esta campaña junto con Luis Videgaray. Entonces, pues no le hace. ¿Qué dicen los magistrados y magistradas? No, pues rechinando de limpio Enrique Peña Nieto. O sea, pues es que ni modo que haya una transferencia, ¿verdad?, directa de Odebrecht a una cuenta de Peña Nieto. Pues si no, se les está acusando de mensos, ¿no? Se les está acusando de delincuentes, de inmorales. Pero me llama la atención, ¿no? Vamos a leer algo más de lo que tiene que ver con esta decisión para que nos des tu punto de vista. Por ejemplo, Milenio dice, por unanimidad, la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del INE. Por cierto, seguramente esta resolución del INE, ya nos dirás, corresponde a la época dorada de Lorenzo Córdoba al frente de la institución, ¿no? Ya sabemos, sí, dorada, pero para la oligarquía.
y dice Milenio, en el que se consideran infundados los argumentos presentados por Morena sobre presuntas aportaciones económicas de la empresa Odebrecht a las campañas de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo para la presidencia de 2012 y la gubernatura del Estado de México de 2017, respectivamente. Los 5 magistrados, o sea, unanimidad, pues, coincidieron en que el Consejo General del INE valoró correctamente que los elementos probatorios del caso aportados por Morena eran insuficientes para demostrar la aportación de los recursos económicos por parte de la constructora brasileña. Carpetazo, rechinando de limpio. Odebrecht, este caso no existió en términos jurídicos, sí en términos periodísticos, en términos mediáticos. A muchos no se nos va a olvidar. Hay una confesión del propio Lozoya, pero los magistrados dicen esto no es una verdad jurídica, y rechinando de limpio Peña Nieto en lo que hace la campaña de 2012. Fíjate que hay una involución de 20 años en los criterios en materia electoral sobre el financiamiento a las campañas. En el próximo número de la revista Conciencias del Instituto de Formación Política vamos a publicar un artículo que está relacionado con estos temas de financiamiento irregular en uno de sus apartados. Entonces, en 2003, por ejemplo, se dicta la resolución que tiene que ver con Pemex Gate sobre el financiamiento irregular de la campaña del año 2000 para el entonces aspirante Francisco Labastida. Y ahí lo que se encontró es que de las cuentas del sindicato petrolero se habían retirado más de 600 millones de pesos, 640, de los cuales 500 pues no se pudieron comprobar el destino. Quienes retiraron estos recursos, además de tener cargos en el sindicato, tendrían cargos partidistas que estaban relacionados con las áreas de administración y de finanzas. Y entonces el Tribunal Electoral, en una época que consideramos que actuaban correctamente, en casos sobre todo emblemáticos como el de Amigos de Fox y el Pemex Gate, a solicitud del PRD, la izquierda en ese momento, sanciona al PRI. No tenía, que es lo que tú estás comentando, la ficha del depósito a las cuentas de Labastida y de la organización que había creado para impulsar su campaña. 10 años después, en el 2013, el instituto y el tribunal resuelven sobre el caso Monex. Se comprobó que cerca de 8,000 monederos electrónicos sí tenían recursos para ser utilizados y que habían sido dispersados en los días previos a la jornada e incluso al día de la jornada electoral, y que una parte sustancial de esos recursos sí se habían utilizado, sí se habían realizado compras, sí se habían realizado retiros con esos recursos. Solo se comprobaron estos 8,000 monederos, 7,000 y fracción, y en ese momento lo que determinó el instituto y después el tribunal es acumular 50 millones de pesos al tope de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, pero ya no lo sancionó. Entonces, primera sanción, primer precedente, Pemex Gate, sanción por financiamiento irregular. Segundo precedente, 10 años después, en 2013, Monex, simplemente se acumula al tope de gastos. Y ahora en el tercer caso, que tiene que ver con Operación Zafiro, que tiene que ver con Odebrecht, que tiene que ver con todos estos temas, que apenas se están resolviendo 20 años después, ya las determinaciones son que no hay pruebas de cómo fluyeron estos recursos. Y lo dice abiertamente el comunicado del INE en el caso de Operación Zafiro. Dice, es que no hay una comprobación de que los recursos ingresaron al partido político. Pues ya les dieron el camino. Ya saben que si el dinero no entra, si no hay un documento, si solamente se utiliza en efectivo, pues no va a haber ningún problema. Entonces es lamentable ya esta postura por parte de las autoridades electorales, Jorge, así la involución. Bueno, pues hay que resaltar esta información porque sí está pasando un poco de noche. Lo de Peña Nieto me llama la atención. Ahora, hay otro asunto que salió el día de ayer, el último día de las campañas en el Estado de México, que de alguna manera ya se venía conociendo, pero ahora pues sale una nota muy clara en donde se revela lo más cercano a una estafa maestra, pero a escala en el Estado de México. A escala no por la cantidad de lo que está en juego, sino porque se trata de una entidad, pero no deja de ser llamativo el hecho de que precisamente el grupo en el poder el sexenio pasado era el grupo Atlacomulco, y entre otras cosas se dedicaron a atracar a este país.